Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Tenemos hoy a discusión un tema aparentemente abstracto, pero de gran relevancia en mi criterio para la vida del país. Le hemos puesto la historia ¿para qué? Este programa pasará los últimos días de agosto, es decir, la víspera del bicentenario de la independencia y a apenas 2 meses del centenario de la revolución. Se han preparado eventos oficiales, hay mucha polémica sobre ellos, pero en criterio de muchos ha faltado el gran espíritu de revisión, de reflexión en profundidad de lo que ha sido la historia de México. Hay quien ha llegado con banalidad a preguntarse qué estamos celebrando, con un sentido crítico. ¿Tenemos realmente algo que celebrar? La intención de un pueblo para ser independiente, para tener justicia, el proyecto original de la independencia. Ha faltado también un proyecto no solamente de memoria, de revisión del pasado histórico, sino también de replanteamiento hacia el futuro. Es decir, algunos planteamos, no pocos, la idea de que era el año para hacer una nueva constitución, por ejemplo. No como un manuscrito, ¿no? Sino como tú lo has dicho tantas veces, una constitución como el reflejo, ¿no? De lo que es el sentir y el querer de un pueblo. Yo quiero presentar en primer término al doctor Arnaldo Córdoba, que ya ha estado con nosotros en este programa. Él es licenciado en Derecho de Michoacán, doctor en Filosofía, es investigador emérito de la Universidad Nacional y un muy destacado profesor de Derecho Constitucional. Hace 30 años, Arnaldo, un grupo de historiadores y de politólogos hicieron un libro colectivo, tú entre ellos, y luego tuviste una o dos polémicas que fueron muy notorias en su tiempo, y ese libro se llamaba ¿Para qué la historia? ¿Nos quisieras decir qué es lo que ustedes estaban planteando en ese libro y sobre qué fue la polémica? ¿Qué planteaban ustedes? Bueno, el título mismo lo indicaba, Historia para qué. El propósito de ese seminario fue precisamente responder aquí, entre nosotros, en México, la historia ¿para qué sirve? ¿Para qué cultivamos la historia? ¿Qué fin puede tener el hecho mismo de investigar, de estudiar la historia? ¿Qué trascendencia puede tener? Y desde luego, pues cada uno escogió un tema y quiso dar una respuesta a la pregunta. Yo escribí ¿Cuál era tu un respuesta? ensayito que se llamó La historia maestra de la política, un poco recordando a Cicerón, ¿no? La historia maestra de la vida. Y mi idea era hacer patente cómo la política, la ciencia política, no se puede desarrollar sin el auxilio de la historia. Es decir, si hacemos investigación empírica, si hacemos, digamos, un simple chequeo ocasional de la realidad, pues claro que no estamos haciendo historia. Pero cuando empezamos a hacer teoría en la ciencia política, empezamos a manejar la historia, a manejarnos ¿Para qué sirve la históricamente. historia? Bueno, en este caso, la historia sirve para dar sustento a la investigación teórica de la política. Esa fue mi respuesta. Entonces, lo que sale a la luz es que la historia, en general, a través de todos los ensayos que se produjeron, es un sustento, un alimento infaltable de la investigación científica en ciencias sociales. Los acusaron a ustedes de querer utilizar Bueno, la reflexión histórica. Enrique Krause nos acusó de estar haciendo una historia estatista, una historia al servicio del Pero Estado. no era eso, ¿verdad? Pues claro que no.
yo le respondí que no. Él usó el término inglés, no historia white, es decir, historia oficialista, historia proestatista. Y claro que no, esa era una reflexión pues desinteresada. Claro, todos y cada uno de nosotros teníamos nuestro interés profesional particular. Y su propia visión Pues de sí, la historia. estaba Luis González y González, que es historiador, que era historiador, Luis Villoro, filósofo, estaba Héctor Aguilar Camín, historiador, Enrique Florescano, Adolfo Gili, en fin, estaba el finado Guillermo Bonfil. Claro. Por supuesto que cada uno tenía una atalaya diferente y la respuesta era diferente, pero el propósito fue siempre ese. Es decir, ¿para qué nos sirve la historia? Y como empezaba a decirte, el balance general de ese librito fue que la historia es el sustento, es el alimento de la reflexión política, de la reflexión y de la acción teórica. Política. Sí. Porque no te sirve la historia para, bueno, y quién sabe, para hacer una investigación empírica, ver, por ejemplo, una encuesta de opinión, ver cómo está comportándose el electorado frente a las próximas elecciones, en fin, para esas cosas, claro, los instrumentos son otros. Vamos a seguir en esta conversación. Quiero presentar al maestro Luis Medina Peña. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en la Universidad de Essex, ha sido muchos años profesor e investigador en el Colegio de México y su especialidad son las instituciones políticas de México en el siglo XIX. Yo tuve la fortuna de coincidir en el Colegio de México con Luis. Él me sustituyó en la clase de gobierno y proceso político, cuando yo tuve que dejar esa clase para dedicarme ya de lleno a las actividades políticas. Acaba de publicar Luis un libro que a mí me ha interesado poderosamente, que tiene que ver con nuestras reflexiones de entonces. Es un libro que se llama La invención del sistema mexicano en el siglo XIX. Y llegó, y estoy en el hilo de pensamiento que abre Arnaldo, cuando nosotros enseñábamos el sistema político mexicano, caímos necesariamente en la reflexión histórica. Y cada vez que avanzaban y pasaban los años, íbamos para atrás. Ya comenzaba yo al final por el análisis de los sistemas políticos mesoamericanos, los aztecas, los mayas, ahora hablaría también de los olmecas y de los teotihuacanos, que ya se probaron que tenían un sistema político más complejo, el sistema político colonial, cómo se formaron las decisiones en la independencia, y es el sentido de tu libro. ¿Tú pensarías en esa línea, como Arnoldo, que el conocimiento de la historia, en este caso de las instituciones y de las ideas y de los hechos en los que se fundaron, es el mejor vehículo para la comprensión de la teoría política y del hecho político actual? No solo eso, sino para producir teoría también. ¿Por qué? Cuando doy mis cursos, insisto, porque hay una corriente ahora en que forman los politólogos casi ignorando la historia, en abstracto. Así es. Yo insisto mucho con ellos en que la teoría política, y buena parte de la sociológica, es historia concentrada. Tomen a Weber, por ejemplo, montó toda una teoría, pero leemos sus libros y es historia de las burocracias si quieren, ¿no? Pero historia, al fin y al cabo, ¿no? Sí, y las religiones. Bien, pero quiero atender a la primera, coincido plenamente con Arnaldo en este tema, pero esta, digamos, es una función más contemporánea, más moderna de la historia. La historia ha tenido tradicionalmente, yo creo, en Occidente y sobre todo en México, dos funciones fundamentales. Una es justificar el poder. Justificar el poder, eso siempre. Siempre, ¿no? Eso fue el bicentenario de Porfirio Díaz. Pero la historia también es un proceso vivo que determina las comunidades, ¿no? Las interacciones entre los hombres, tradiciones, esto, lo otro. Y también le da identidad a las comunidades nacionales. El poder y yo, la identidad. yo veo esas dos funciones, ¿no? Que además se relacionan un poco y bueno, Porfirio, tú y yo estuvimos en educación y manejábamos muchos ese tipo de conceptos con los libros de texto, ¿no? Sí. Es decir, bueno, sí, ok, perfecto, es un régimen específico el que ganó históricamente. Estos imponen su versión de la historia, el liberal y el posrevolucionario, que es una continuidad de lo mismo, pero a la vez
lo importante de enseñar, digamos, y aquí sigo a Crespo, no en su crítica, sino en lo que está frente a su crítica, es darle una identidad a este país. Tan es así. Reconocerla. Tan es así. Profundizarla. Tú sabes, es un sistema federal no gratuitamente. Las regiones existen. Y tan es así que a la larga derivó también en libros de texto locales, ¿sí? Que fue una experiencia increíble, porque al confeccionarse, los que eran héroes en un estado no lo eran en otro. No lo eran en el vecino. Entonces, conciliar aquellas cosas, ¿no? Aquellos conflictos y aquellas crisis. Como aquel francés que llegó a Londres y dijo: aquí todos los monumentos y todas las calles tienen nombres de nuestras derrotas. Entonces, yo veo tres valores en la historia, tres usos, vamos a decir, ¿no? Justificación del poder, creación de identidad de las comunidades, un sentido de pertenencia, y el científico. Yo le voy a pasar ahora la palabra al maestro Juan Brom. Él es maestro en la Historia Universal por la Facultad de Filosofía y Letras, es profesor emérito de la universidad. Fue durante muchos años docente clásico, diría yo, de Historia Universal y de Historia de México. Juan, aunque ligeramente mayor que yo, fue mi compañero en la facultad y fue el primer marxista que yo conocí. Yo no sabía que era un marxista. El primero que conocí fue Juan, y ya, bueno, toda mi vida conocí muchos, del lado de acá, del socialismo real. De acuerdo con tu propia formación y enseñanza de la historia, ¿estarías de acuerdo o sería una expresión de las clases dominantes? Juan. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos colegas aquí de la mesa, y nada más quisiera añadir una cosa. Obviamente, hay la expresión de que el triunfador, el dominante, el vencedor escribe la historia, sí. Y además tiene el que más posibilidades de escribirla y de que se reconozca. Digamos, los esclavos en Roma tenían historia, estaban sujetos a la historia, pero ¿qué posibilidad tenían de escribirla? La escribían los jefes del Estado, los intelectuales del Estado, a lo mejor los con orgánicos. alguna crítica, perdón. Pero también hay intelectuales críticos, hay una historia del poder, pero también una historia de la universidad. A eso iba. En toda sociedad, y esto es lo que ninguno de los colegas aquí ha negado, pero tampoco lo han, pero yo lo quiero afirmar más, en toda sociedad, bueno, de los últimos 5.000, 7.000 años, porque la historia humana tiene entre 30.000 o 2,5 millones desde Lucía en el cielo, o sea, bueno, las fechas las podemos discutir mucho, pero los últimos 5.000, 7.000 años tienen sociedades opuestas, sociedades con contradicciones internas, en que desde luego los dominantes son los que tienen más posibilidad de expresarse, de perpetuar lo que han dicho, pero también se expresan oposiciones. ¿Y no hay una historia de oposición? Y hay historia de oposición. Bueno, pero no la de los esclavos. León Portilla, ¿cómo se llama el libro? La voz de los vencidos. La visión de los vencidos. La visión de los vencidos. Este es muy buen ejemplo. Pues sí. El libro mexicano más traducido, se sabe poco, sí. Es La visión de los vencidos. Bueno, Marx fue un intelectual. La visión de los vencidos es un célebre libro de nuestro amigo, desapareció, de nuestro amigo Miguel, que vive, que es de los códices indígenas y de la historia oral, recopila él y narra cómo vivieron los indígenas, ¿sí? Como vieron los aztecas la llegada de los españoles. Es la otra cara de la historia, es muy buena. Muy buena referencia. Y no es la única. Hay una cantidad, por ejemplo, de historiadores de la Revolución Francesa que contradicen la versión los conservadores oficial. Sí, claro. Y de la Revolución Mexicana. Los discípulos de hay Burke. Mucha discusión. O sea, la historia no es la historia, sino son las versiones de la historia. Nos vamos a quedar con esta idea para el segundo bloque, porque ya nos están llamando.